¿Qué tal, amigos? Hoy, al sorbo de un té, vamos a tratar acerca de la naturaleza de Dios. Dios y su naturaleza. En esta cuarentena, donde hemos venido trabajando y a través de la palabra del Señor, la Biblia, acerca de quién es Dios, hemos visto diferentes aspectos acerca de quién es Dios. Creador, Padre, buen pastor, único, todopoderoso, etcétera, etcétera. Repasaremos más adelante en la lección 10 los aspectos acerca de quién es Dios. Pero hoy hablaremos acerca de Dios y su naturaleza. La naturaleza de Dios es el misterio que lo hace ser único y creador del universo. Él nos habla para revelarse a sí mismo, para revelar su naturaleza, las características que revelan quién es Él y cómo se relaciona contigo y conmigo, cómo quiere relacionarse con nosotros. La santidad y el misterio de Dios hace que nunca podamos conocer en totalidad su naturaleza. Pero la encarnación de Jesucristo nos muestra que Dios quiere revelarse a sí mismo lo más plenamente posible. O sea, la máxima revelación para usted y para mí es Jesucristo. Pues la máxima revelación de Dios para usted y para mí es Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, el contenido que trataremos acerca es que la naturaleza de Dios solo se conoce cuando Él se revela. Cuando Él se revela en comunicación personal a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de su Hijo encarnado, a través de la oración y la iglesia. Los títulos que encontramos en la palabra de Dios, sus acciones y su hablar, nos muestra que Dios es una persona, que se nos presenta a sí mismo por nombre, como en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Yo, Jehová, yo soy el que soy. También nos muestra acerca de la palabra del Señor de que Él es amor, como lo vimos cuando hablamos acerca de que Dios es amor en Juan en el capítulo 4. Dios es amor y todo aquel que ha nacido de Dios permanece en su amor y Dios en él. Y lo hallamos en la experiencia de una relación de amor con Él. Amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Ahora, Él nunca obra contrariamente a su naturaleza. Es algo que tú debes tener claro y seguro, que Dios jamás obrará en contra de su naturaleza. Por eso, aunque es todopoderoso, como hablábamos, no puede pecar. ¿Por qué? Porque esto iría en contra de su naturaleza. No puede mentir, ¿por qué? Porque eso iría en contra de su naturaleza. Y no puede dejar de amarnos, ¿por qué? Porque eso iría en contra de su naturaleza, que es amarnos, amor. Es omnisciente, todo lo sabe y siempre se expresa a sí mismo de la manera en que puede resultar mejor para usted y para mí. O sea que Dios quiere comunicarse con usted y conmigo en la manera en que nosotros podríamos comprender y entender su propósito. Es omnipotente porque es todopoderoso, como tratamos en el día que hablamos acerca de que Dios es todopoderoso y nos capacita a usted y a mí para que hagamos su voluntad. Ahora, Dios es diferente a los seres humanos. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De modo que, aunque sus caminos y sus pensamientos a veces nos pueden parecer equivocados o sin sentido, nunca lo son. Él es nuestro Padre y nos hace conocer sus caminos de una manera clara. Tan clara, dijo Jesús, que hasta los niños la podían entender. Y es digno de toda nuestra confianza. Dios es digno de tu confianza, de mi confianza, de la confianza de todos nosotros. Dios es plenamente confiable. Siempre, siempre podemos confiar en lo que Él dice y en lo que Él hace. Mis queridos hermanos y amigos, podemos tener una experiencia personal con la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, quien es amor, significa que podemos conocerlo, amarlo, creer en Él, confiar en Él y obedecerlo. Si lo hacemos, si seguimos sus mandamientos y vivimos a la manera que Él desea, tendremos una vida plena. La naturaleza de Dios es la base de la experiencia real de una relación de amor con Dios. Entonces, ¿qué tratamos?
En primer lugar, que podemos tener una experiencia personal con la naturaleza de Dios, con ese Dios perfecto, con ese Dios puro, con ese Dios santo, con ese Dios todopoderoso, con ese Dios único, inmortal, invisible, creador de todo lo que hay. Podemos tener una experiencia personal. De hecho, eso es lo que Él quiere. Una experiencia personal con nosotros. No el asentimiento intelectual como hablábamos. No es solamente saber que hay un Dios, no. Él quiere que tengamos una experiencia personal con Él. En segundo lugar, necesitamos un nuevo encuentro con su naturaleza divina. Por eso Él le dijo a Nicodemos, es necesario nacer de nuevo. Usted y yo necesitamos un nuevo encuentro con su naturaleza divina. La naturaleza divina hace que cuando nos alejamos de Dios, Él nos busque para que tengamos un nuevo encuentro. O sea, cuando nos apartamos de Dios, por eso Él nos invita y dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque cuando nos apartamos de Él, Él nos busca para poder tener un nuevo encuentro. La paciencia infinita de Dios y su amor paternal hace que nos discipline para que volvamos a Él. Como dice Hebreos en el capítulo 12, que Dios al que ama, disciplina y azota a aquel al que tiene por hijo. Y al que no disciplina, dice, entonces es bastardo y no hijo de Dios. Entonces, en su paciencia infinita, Él y su amor paternal, Él hace que nos discipline y continúa obrando en usted y en mí para que regresemos a Él, para que volvamos a su redil. Puesto los ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Él es el autor y consumador de la fe. O como lo asevera Juan en el capítulo 15, versículo 6 de la palabra del Señor. 15:16. No me elegisteis vosotros a mí. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que es la elección de Dios. Tu vida en relación con Dios, mi vida en relación con Dios fue producto de la elección de Él. Su amor le permite perdonarnos. Le permite limpiarnos y restaurar nuestra vida, que volvamos al gozo de nuestra salvación, como cuando David pecó y se alejó de Dios, y entonces ora David clamando en arrepentimiento, vuélveme el gozo de tu salvación. Así que su propósito es restaurar nuestro gozo en avivamiento. Una vez, en vez de destruirnos, en vez de terminar con nosotros, en vez de aplicar todo el juicio de su ira sobre usted y sobre mí, su amor hace que volvamos a Él y tengamos un encuentro personal con Jesucristo. Es el fundamento para el despertar espiritual y la redención de un mundo perdido. Hablemos entonces acerca de la naturaleza de Dios en cuanto a lo que dice la Biblia. No la naturaleza de Dios en cuanto a lo que pensamos o suponemos o lo que escuchamos, las opiniones de los demás, sino qué dice la Biblia acerca de la naturaleza divina de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? La Biblia nos habla que la naturaleza de Dios nos habla de un amor santo, de un Dios santo. Y nos dice la palabra entonces en cuanto a su naturaleza que Dios está plenamente comprometido a una relación de amor con usted y conmigo. Por su misteriosa y singularidad santidad. Eso hace que no pueda soportar el pecado en su presencia, como dice Isaías en el capítulo 6. Cuando con un carbón encendido va y le quema los labios, y Isaías ha pronunciado, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, porque Dios es santo. Ahora, desde la creación hasta el juicio final, estas características continúan igual. Dios no muda, no cambia, siempre permanece el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ese Dios santo que menciona Elías, el profeta, un poco más de 750 años antes de nacer Jesucristo, continúa siendo igual hoy, sigue siendo santo. Yo soy santo, dice el Señor, y ustedes deben ser santos como yo soy santo. Él es el mismo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, en cuanto a su naturaleza, solamente Dios crea y controla el universo, porque solamente Él no ha sido creado. Todo lo demás ha sido creado. Todo lo demás ha sido hecho por Dios. Solo Él
no ha sido creado. Por lo tanto, Él controla el universo. Usted puede encontrar esa aseveración en Génesis capítulo 1, cuando dice que en el principio Dios creó. No dice en el principio empezó Dios. No dice en el principio crearon a Dios. Dice en el principio Dios creó. Es ni hilo, como hablábamos cuando tratamos acerca de que Dios es creador. De la nada hizo todo. Entonces, Dios crea y controla el universo porque Él no ha sido creado. Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 39. También lo encuentra en Primero de Reyes capítulo 18, versículo 24. Y el versículo 38 y 39 de ese Primero de Reyes 18. Lo asevera igualmente el Salmo 24. Usted se puede leer el capítulo 10 de Jeremías y también está presentando y reafirmando esto que estamos comentando, de que Él controla el universo porque Él no ha sido creado, Él fue el creador. Igualmente Hechos capítulo 17 versículos 23 al 30. El apóstol Pablo está predicando allí a los griegos y le dice que Él es el creador de todo lo que hay. Continuando con la naturaleza de Dios, Él es eterno. Y por lo tanto, la única fuente permanente de refugio para usted y para mí. Es nuestra fuente permanente de seguridad y de esperanza. En Él tenemos esperanza. La vida no termina acá. La vida no termina cuando el coronavirus ataca y nos desaparece del planeta Tierra. Porque la vida continúa en Dios. Deuteronomio capítulo 33 versículo 27 y Primero de Reyes capítulo 20 versículo 28. El Salmo 9 versículos 7 al 13. Una vez más el profeta Isaías nos confirma esto en el capítulo 40 versículos 12 al 31. Segunda de Corintios en el capítulo 1, todo el capítulo nos habla de ello. Y Apocalipsis 15, 7. En Apocalipsis 15, 7 de la palabra del Señor nosotros encontramos lo que Él nos plantea. Y quiero leerles ese texto. Todos el resto de textos que he mencionado, usted debe coger su palabra, la Biblia, y comenzar en ella a buscar de estos textos y volver a repasar el estudio. Esto queda grabado para que usted pueda volver a entrar en YouTube, Centro para la Excelencia, Cuarentena con Jesús, Centro para la Excelencia Familiar, Cuarentena con Jesús, y vuelve y de nuevo puede repasar y mirar los estudios bíblicos que hemos tenido hasta ahora de Cuarentena con Jesús, y revise los textos y trabaje sobre ellos usted, y ojalá lo haga junto con su familia. Entonces les mencionaba acerca de Apocalipsis en el capítulo 15, versículo 7 de la palabra del Señor, que dice lo siguiente: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué es lo que hablamos de la naturaleza de Dios? Que Él es eterno. Juan en Apocalipsis dice que los ángeles y los querubines estaban cantando que ¿qué? Él vive por los siglos de los siglos. Una vez más, que vive a Dios que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que plantea la palabra del Señor. En cuanto a la naturaleza de Dios, igualmente, solo Dios merece la adoración. Solo Dios merece la adoración. Ningún otro ser, ni creado, ni no creado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni ángeles, solo Dios merece la adoración. Les relato algo que está en la palabra del Señor en la Biblia en el capítulo 10. Cornelio es un centurión romano, es un hombre importante, tiene una legión a su mando. Y Cornelio tiene una visión de Dios, y Dios le dice a Cornelio en esa visión que vaya y mande por un hombre llamado Pedro, porque Pedro le va a decir lo que debe de hacer. En ese tiempo también Pedro tiene una visión donde él no ha tenido contacto con el mundo gentil en cuanto a relaciones y todo lo demás, porque eran rechazados y despreciados por los judíos.
Pero el apóstol Pedro tiene una visión de un lienzo que baja con toda clase de animales y Dios le dice mata y come. Y él dice, no Señor, porque es que yo no he comido nada inmundo hasta ahora. Y Dios le dice, no, lo que yo hice no lo llames tú inmundo ni común. Y entonces Pedro entiende que Dios le está diciendo que vaya a los gentiles y les presente acerca de la palabra de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Pedro llega a la casa de Cornelio y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿sabe qué hizo Cornelio? Se arrodilló delante de Pedro. Y Cornelio se arrodilla delante de Pedro y ¿sabes qué dijo Pedro? No, levántate que yo también soy hombre, adora a Dios. Entonces, Dios es el único que merece tu adoración, nadie más. Ni ángeles, ni principados. Y hablando de ángeles, en Apocalipsis, en los últimos capítulos, encontramos que Juan recibe una visión de los ángeles. Y viene un ángel a hablar con Juan. Y cuando Juan ve el ángel, Juan cae de rodillas. El apóstol Juan cae de rodillas delante del ángel. ¿Sabes qué le dijo el ángel? Levántate. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. La adoración única y exclusivamente es ¿para quién? Para Dios. Hechos capítulo 14. Versículo, Hechos 17 también, Hechos 14, Hechos 17, Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11 de la palabra. Pero nuestra adoración no le resulta esencial a Dios. O sea, no es que Dios, que tú con la adoración le añadas a Dios algo de su gloria o le mermes algo de su gloria si no lo adoras. No, nuestra adoración no le resulta esencial a Dios. Quiere tu adoración, quiere mi adoración, quiere que le rindamos tributo, quiere que le glorifiquemos. Lo máximo para nosotros es llegar a rendir nuestra vida en adoración a nuestro Dios, pero no es esencial para Él. Tiene millones y millones que le adoran y le glorifican, por siempre y siempre. Gloria al que nos amó y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos presenta la palabra del Señor en Apocalipsis. En cuanto a la naturaleza de Dios también, Dios crea todo lo bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que lo que Dios hizo fue bueno y bueno en gran manera. Dios crea todo lo bueno en verdad y en amor. Y Santiago en el capítulo 1 lo reitera diciendo, todo lo bueno viene de lo alto, del Padre de las luces. Asimismo, en cuanto a la naturaleza de Dios, Dios quiere estar con su pueblo y le dio símbolos de su presencia a través del tiempo. En Éxodo capítulo 26:1 nosotros encontramos cuando Dios le da orden a Moisés de construir el tabernáculo, de levantarlo. Y en Éxodo capítulo 10, y desde allí del tabernáculo Dios le dice, yo me voy a manifestar a ustedes, yo voy a responderle a ustedes. Mi presencia estará con ustedes. Pero también les dio otro símbolo tiempo después, en Números capítulo 21. ¿Qué encontramos en Números capítulo 21? Recuerda que el pueblo se va en rebeldía contra Dios y unas serpientes los muerden y está matando al pueblo. Y entonces Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y que cuando miren a la serpiente allí en lo alto, entonces la gente una vez que mira a la serpiente se sana. Pero eso fue un símbolo de lo que vendría después para la salvación. En Juan capítulo 3 dice el Señor Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que era un símbolo de Jesús. No era algo para adorar, el tabernáculo no era algo para adorarlo, la serpiente no era algo para adorarlo. Las cosas del cielo, las cosas de la tierra no son para adorar. La adoración es para el único y sabio Dios. Pero esos símbolos manifestaban acerca de su presencia. Los símbolos no son una garantía mágica de victoria o prosperidad. Mucho cuidado con eso. Como algunas iglesias que venga, toque esto
que toque el carro del pastor, que toque el manto, que la rosa ungida, que el frasquito ungido. No, hermanos, los símbolos no son una garantía mágica de victoria y prosperidad. Primera de Samuel, capítulo 4 al 6, o sea, capítulos 4, 5 y 6. En cuanto a la naturaleza de Dios, Dios nos entiende a nosotros y nuestras decisiones, de manera que Él puede cambiar los planes que había anunciado para nosotros. Amós capítulo 7, versículos 1 al 6. Esto le permite a Dios perdonarnos. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas 7, 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea, que si el pueblo se arrepiente, se humilla y todo lo demás, el Señor, ¿qué haría? No los destruiría, sino que sanaría la tierra. Por eso digo que eso le permite perdonarnos. Como dice Miqueas 7:18. Y mostrar amor a todos, a usted, a mí, a todos, sin parcialidad. Romanos capítulo 2, versículo 11 de la palabra. Continuando con la naturaleza de Dios, Dios muestra su amor y poder en los actos redentores que realiza en la historia con su pueblo. Dios ha mostrado su amor y poder en los actos redentores que Él ha venido realizando a través de la historia para la humanidad, concretamente también para su pueblo. Deuteronomio capítulo 3, versículo 24. Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 39. Segunda de Samuel capítulo 22. Segunda de Crónicas 5:13. Job capítulo 5, versículo 9 al 16. El Salmo 9. Isaías capítulo 40, versículos 10 y 11. Y también muestra su amor y poder no solamente en los actos redentores que hace por usted y por mí, sino en los dones que nos da. Como Deuteronomio capítulo 3, versículos 12 al 20, y en Primera de Corintios capítulo 12, donde encontramos una serie de dones, un listado de dones que Dios da a la iglesia para su edificación. La naturaleza de Dios nos presenta que Dios es un Padre amante, que sabe cuáles son tus necesidades, que conoce cuáles son mis necesidades y las satisface. Salmo capítulo 68, versículos 5 al 6. Pero asimismo, escucha nuestras oraciones. Escucha tu clamor, escucha mi clamor. Él está presto a escucharnos. Salmo capítulo 69, versículos 13 al 18 y el versículo 33. Salmo 69, 13, 18 al 18 y el 33. El Salmo 143 también habla acerca de que Dios escucha tus ruegos y mis ruegos. Y Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Asimismo, la naturaleza de Dios nos dice que Él está absolutamente libre de todo control humano. Dios está totalmente libre de todo control humano. Por lo tanto, Él revela su gracia a todos como Él quiere. Ezequiel capítulo 1. Él revela su gracia cuando y a quien Él escoge. ¿A quién le revela su gracia? Al que Él quiere. Por eso la palabra del Señor dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Él muestra su enojo también, asimismo, así como manifiesta su gracia cuando Él quiere y a quien quiere, también muestra su enojo cuando Él quiere y hacia quien Él decide. Éxodo capítulo 33, versículo 19.
También Éxodo 34, versículos 6 y 7, y segunda de Samuel 22, 25 al 29, Romanos capítulo 2, versículo 9. ¿Recuerdas cuando David, fue escogido Saúl? Saúl fue escogido como rey de Israel, y Dios le dijo a Samuel que él fuera y lo ungiera. O sea, allí estamos hablando de que él revela su gracia cuando él quiere y a quien él escoge. Pero pasado el tiempo, ¿qué hizo Dios? Desechó a Saúl por desobediente. O sea que también muestra su enojo cuando y hacia quien él decide. Entonces, Dios está totalmente libre de cualquier control humano. No hay forma de que el ser humano pueda controlar ni alterar sus decisiones. Cuando Dios dice que lo hará, Él lo hará. Éxodo capítulo 1 al 15. También Lamentaciones capítulo 3, 23 y Apocalipsis 19, 9. En Apocalipsis 19, 9 de la palabra del Señor, te leemos lo que dice la Escritura. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. O sea que Él llama al que quiere y cuando quiere, cuando lo determina. Cuando Dios dice que lo hace, Él lo hará. Y también la naturaleza de Dios nos dice que Él cumple sus promesas. Así que Él cumple su promesa de salvación. Esa promesa de salvación que hizo desde la caída. Allí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Cuando Adán y Eva pecaron y se fueron en contra de Dios y vino el castigo de Dios, Dios dijo allí que la simiente de la mujer quebrantaría la cabeza. O sea, allí estaba prometiendo que un Salvador. Y lo cumplió al venir a la tierra encarnado en Jesús, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y allí demostró su amor por usted y por mí. Y mostró su poder para salvar, sanar y perdonar. Marcos capítulo 2, versículo 5. Y Lucas capítulo 15. Al levantar a Jesús de entre los muertos, Dios demostró que es el único en comparación con todos los sustitutos de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 18. En el Areópago los griegos tenían diferentes dioses, como vimos en la lección pasada, y tenían dioses para todo. Pero Dios demostró que Él es el único en comparación con cualquier cosa que la pueda sustituir, porque es el único que puede dar vida y aún devolver la vida, porque cuando se la devolvió a Lázaro, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tengamos un repaso entonces acerca de la naturaleza de Dios. Su presencia hace posible que su pueblo se una a Él en una misión divina. Éxodo 33, 14. Su santa presencia con un pueblo pecador nos demuestra su amor y demuestra su gracia. Éxodo capítulo 3, versículo 12 al 16. Pero de igual manera significa que nadie puede verlo en forma directa. O sea, Dios en su santidad, en su trascendencia, en su pureza, nadie puede verlo en forma directa. Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Aún Moisés, teniendo tan buena relación con Dios, tan buena intimidad con Dios, no pudo verle cara a cara. Primero de Reyes capítulo 8, versículo 11 de la palabra, y Ezequiel capítulo 1 nos presenta también acerca de que nadie puede ver a Dios en forma directa. Su santidad, recuerda que estamos haciendo un repaso acerca de Dios. Su santidad significa que quienes quieren adorarlo deben hacerlo solo como Él lo ha indicado. Levítico capítulo 6. Y Él tiene todo el derecho a indicar la manera en que podemos acercarnos a Él. Su santidad significa que el que quiere adorarlo debe hacerlo como Él lo ha indicado. Por eso Él dice, sin santidad nadie verá al Señor
en Hebreos 11:6. En nuestro repaso, el amor de Dios significa que sus instrucciones son buenas y debemos seguirlas como Él lo ha determinado. Levítico capítulo 11, versículo 44, capítulo 19, versículos 34, capítulo 20, versículo 8 y Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40. Hay que seguir las instrucciones de Dios como Él lo ha determinado porque son buenas. Su voluntad para ti y para mí es agradable y es perfecta. Ahora, su santidad llama a que su pueblo sea un pueblo santo. Sed santos porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 45. Un pueblo desobediente trae como resultado el enojo, la ira de Dios, y ese enojo lo manifiesta en una forma de disciplina sobre su pueblo, o sea, sobre su iglesia hoy. Deuteronomio capítulo 3, versículo 25 y 26, capítulo 32, versículo 15 al 27, Jeremías capítulo 51, versículo 11, versículo 24 y versículo 25, Amós capítulo 6, versículos 4 al 14, Nahum capítulo 1, Romanos capítulo 1, Apocalipsis 16, 1. Asimismo, su palabra, la palabra de Dios, sigue siendo amor y avivamiento para tu vida y para mi vida. Deuteronomio capítulo 36, versículo 43, Salmo 23, Lamentaciones capítulo 3, Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20 y Apocalipsis 19. El amor de Dios y su misericordia es aún hasta para nuestros enemigos. Jonás capítulo 4. La gracia de Dios hace que nos conozca por nombre, que Él se revele a usted y a mí por nombre y que tengan una relación de amor con usted y conmigo. Éxodo capítulo 3, versículo 6, capítulo 33, versículo 12 y Deuteronomio 4, 37 y Efesios capítulo 1, versículo 4. Las acciones de Dios en la historia muestran claramente su justicia, su rectitud y su pureza y su verdad para usted y para mí. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y versículo 10. Primero de Reyes capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 9, versículo 14. Apocalipsis 15, 3 y Apocalipsis 19, 2. Dios proveyó redención a todos los que creen en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14. Y es algo que tú puedes comenzar a disfrutar. Que Dios a través de la historia nos muestra que proveyó para ti y para mí salvación y redención si crees en Jesús. Él como creador tiene el control de todo y hasta del fin de la historia y del juicio final. Apocalipsis capítulo 4. El final no lo tiene el coronavirus. El final lo tiene Dios. Estoy seguro que esta pandemia va a pasar y va a terminar, porque todavía no es el fin. Apocalipsis dice que todo esto, más los terremotos y todo lo demás, son principio de dolores. Pero no ha habido una tribulación como la que va a haber. O sea que esto no es el final. El juicio final, la historia final de la humanidad la tiene Dios. A Jesús le preguntaron un día sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 7, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús fue, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los tiempos y las sazones, el final de las cosas solamente están en las manos de Dios. Así que no te angusties, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oremos al Señor. Señor, tú no nos enseñas cómo sentirte en nuestras vidas, sino que nos ayudas a abrir los ojos del alma para ver lo que ya estás haciendo en cada uno de nosotros y alrededor de todos nosotros.
Gracias, Padre, por tu palabra que nos ayuda a conocerte, no solamente con datos, sino de una manera personal, de una manera nueva, de una manera especial. Gracias por ello. Gracias, porque esta cuarentena la estás usando para enriquecer nuestra vida espiritual, para hacerla más intensa. Y esto es posible por la revelación de tu Hijo Jesucristo en todos y cada uno de nosotros. En Él te oramos con acción de gracias. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis oyentes, a las personas que están haciendo estos estudios, a que ellos también puedan enriquecer su vida espiritual con tu palabra y para que ellos puedan experimentarte, conocerte de una manera personal, nueva y especial. Y que junto conmigo ellos puedan exclamar: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cuarentena con Jesús. No lo olvides. Todos los días durante esta cuarentena con Jesús, después de las 6 de la tarde o a partir de las 6 de la tarde, tenemos cada día una cuarentena con Jesús. Un café para calentar el espíritu y el ánimo, porque el Espíritu Santo ya está ardiendo en nuestros corazones para alabanza y gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios les bendiga. No lo olvides, no olvides de compartirlo con tu familia, con tus amigos, con los conocidos, con las personas que tienes en tu teléfono, en la base de datos. Compártelo a otros. Estamos muy contentos en el Señor porque estamos recibiendo información, agradecimiento, palabras de expresión y de gratitud, no solamente de los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, sino también de gente en los Estados Unidos, en Ecuador, en Chile, en Perú y aquí en Colombia. Qué bueno, gracias por comunicarse con nosotros, gracias por decir que estos estudios, esta cuarentena con Jesús les está edificando sus vidas, porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Compártelo y compártelo a tu familia, a todos tus conocidos. Chao, chao.